quiero pedirle el favor, no sé de pronto si el día de hoy nos esté acompañando algún invitado, alguien que venga por primera vez. ¿Tu nombre es? Eleazar. Bienvenido, y como iglesia, como es de costumbre, le vamos a dar una cordial bienvenida a Eleazar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenido. Damos gracias al Señor por la vida de Eleazar. El Señor te tiene aquí el día de hoy con un propósito, que es que aprendamos, sigamos aprendiendo de Él y seamos instruidos por Él. También, de igual manera, le quiero hacer una cordial invitación a aquellas personas que nos están visitando por medio de las redes sociales. Es una bendición tenerles aquí. El Señor tiene algo para hablar a sus vidas. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios Padre amado, te alabamos, Señor. Grande y digno eres de ser exaltado en gran manera. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído delante de ti con lazos de amor. Que es por tu misericordia que estamos aquí, que es por tu misericordia y tu gran amor que podemos alabarte, cantarte, que venimos a adorarte. Que seas glorificado en todo tiempo, Señor, y que estés dirigiendo cada uno de estos tiempos para tu gloria y alabanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantamos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto
antemano damos gracias al Señor, mis hermanos, por este tiempo que nos permite alabarle y recordemos que es su Santo Espíritu quien está haciendo su obra en nosotros día tras día. Por eso cantemos en momentos así. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te Dios te amo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Amén. Mis hermanos, les invito a que tomemos asiento, por favor.
Oh, ¿tienen frío? Sí. ¿Sueño? No. Bueno. No, digo, ¿no? Saluda a su hermano, sí, ya lo saludó. Dígale, mire, la gracia de Dios, ¿cómo la veo en ti, no? Qué bueno. ¿Listos? Como si fueran una iglesia. Hágale, ¿cierto? Como si fuera iglesia. Bueno, mis amados, qué bueno, Dios les bendiga, qué bueno reunirnos. Un domingo sería una bendición todos los días, poder recrear el amor de Dios en cada uno, poder tener esa experiencia de estar como cuerpo, pero que alguna vez la tendremos, ¿no? Estaremos allá en el cielo, reunidos, ya espero que no se les haga tarde para entrar al cielo, ya llegando puntuales, muy atentos y bueno, con mucha disposición. También los invitados, amigos que nos visitan hoy, bienvenidos, nos alegra que estén acá, es un gozo para nosotros. También, bueno, hoy varias cosas, ¿no? Hay efectos de una como recaída en salud, ¿no? Hay bastante virus de gripa, entonces también podemos cuidarnos, ¿no? Y por eso tenemos un poquito de baja en asistencia, hay hay más conexiones por el tema de estos virus que están presentando, así que tengamos muchas precauciones con todas las cosas de la pospandemia, ¿no? Pero espera, ya, listo. Y también hay algunos hermanos que están ayudando en la obra ahí en Patio Bonito hoy y otros hermanos que están asistiendo a la obra en Bosa. Hoy hay membresía ahí en Bosa, en la iglesia hija, así que sigamos orando. Y como les he dicho, si algunos quisieran ir, podemos estar haciendo grupitos para visitar estas obras y que ustedes conozcan, que podamos tener comunión con lo que Dios está haciendo en Bosa, lo que está haciendo en Soacha, lo que está haciendo en cada uno de los lugares aquí en Bogotá y sabemos que hasta lo último de la tierra. Así que es nuestro compromiso y saber, ¿cierto? Darle la gloria a Dios y saber que es la obra, pero que somos instrumentos escogidos para llevar su nombre y llevar las buenas nuevas de salvación. También los hermanos que están ahí en sus casitas cuidándose, gracias también por cuidarnos, por seguridad de salud, se han decidido quedarse en sus casas y los saludamos acá. Un saludo fraternal y también a los que se están conectando, también de pronto invitados, amigos, familiares de Gracia en Abundancia hacia ustedes. Dios les bendiga. Dios quiere hablarnos todos los días y hoy no es la excepción. Todos los días Dios quiere hablarnos y por eso nos ha dejado su palabra. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo les acabó de ir esta semana? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Entonces creo que hay problemas. Gracias. Si todo está bien, creo que hay problemas, ¿cierto? Todo normal, ¿no? Bueno, gracias a Dios. Siempre las oportunidades o los conflictos son oportunidades de crecimiento en todo momento, ¿cierto? Dice Jesús, en el mundo encontraréis, ¿qué? Aflicción. O sea, si usted quiere encontrar otra cosa, pues tiene que decirle, Señor, yo no acepto la aflicción. No, Jesús lo dijo, ¿cierto? Pero dice también, confiad, yo he vencido al mundo. Así que si usted tiene aflicciones en el mundo, bienaventurado, ¿cierto? Bienaventurado porque será consolado. Qué bueno poder tener ese Padre, Dios eterno, que realmente nos ama. Eso no quiere decir que no nos disciplina, sí nos disciplina, nos castiga, dice Hebreo. Uy, tremendo, esa palabra es fuerte. Pero finalmente es el resultado de un Padre de amor que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Por qué hablo de la paternidad del Padre, del Dios poderoso? Porque hoy entramos en Romanos, en capítulo 8, entramos a algo que tiene que ver con la adopción. Es muy importante. Si hay clases, o mejor, predicaciones, que de pronto ha quedado así como en expectativa, que de pronto hoy espero que usted esté muy atento con todo lo que el Señor le ha dado, sus oídos, sus ojos, sus sentidos muy concentrados hoy. Si usted ve que el hermano está como en meditación trascendental, pégale un empujoncito, porque hoy es muy importante entender algo que vamos a ver, porque es la transición prácticamente entre lo que Pablo nos ha enseñado de la naturaleza y la práctica
porque a veces decimos, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber que soy tal cosa? ¿Y de qué cómo lo practico? ¿En qué me beneficia? ¿Qué voy a ganar de ahí? Bueno, esto es otra cosa porque son elementos espirituales, ¿cierto? Y vamos a tener que tener una evidencia de nuestra salvación y darla al mundo como luz que reflejamos de parte de Dios. Así que por un lado hay evidencias de ser salvos, de la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Hay evidencia tangible, esto no es filosofía, y hay evidencia vivencial, es decir, que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra conducta ha sido afectada por ese Espíritu Santo, como bien lo veíamos en la primera, en el encuentro bíblico. Hemos sido afectados con el Espíritu Santo y eso va a afectar todas nuestras áreas. No hay ningún área de nuestra vida que no sea afectada por la evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que si es tangible, si es algo práctico, y vamos a estar haciendo la transición porque Romanos al final o hacia estos versículos, estos capítulos en adelante, va a ser algo más práctico, evidencias, y después cómo es que vamos a practicar todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? En este caso. Capítulo 8, el título, Viviendo en el Espíritu, ¿cierto? Viviendo en el Espíritu. Hay algunos elementos que tenemos que recordar. Ahora dice acá, habrá pues ninguna condenación, versículo 1 del capítulo 8, y nos hace recordar, ¿cierto? Nos hace recordar que Pablo está hablando de los elementos o los aspectos que contiene la salvación. Una salvación tan grande va a tener que tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, que una salvación encierra lo que es reconciliación, lo que es redención, lo que es justificación, lo que es santificación, que esos aspectos los hemos venido, ¿cierto?, aprendiendo día a día. Es decir, que salvación cubre, ¿cierto?, encierra otros aspectos de la vida, y que sobre todo tiene que ver con posición. Ahora estamos en una nueva posición delante de Dios por la obra de Cristo. Antes éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Por más que nosotros practicáramos una religión, por más que practicáramos buenas obras, por más que dijéramos somos santos, si no hay una relación con Cristo, no hay otra manera. Dios lo explica muy claramente, éramos enemigos de Él. Si no es a través de Cristo que llegamos a Él, somos enemigos. Así que eso nos desbarata nuestro argumento, y hace 15, ¿cuándo fue que vimos las estaciones evangelísticas? ¿Hace 8 días? Sí. En el tema de te consideras una buena persona, ¿no? Ya sabemos que podemos considerarnos, pero la Biblia nos dice, pues lo siento, no eres buena persona, eres un pecador perdido necesitando la salvación. Y esa salvación solamente es posible, y Pablo lo ha dicho muy recurrentemente, por un lado porque ningún hombre es justificado por sus obras, que ninguno es santo, que todos están condenados, que todos están excluidos de la gloria de Dios, que todos están recibiendo un pago por causa de su pecado, y ese pago es la muerte. Ahora pues ninguna condenación, dice versículo 1 del capítulo 8, hay para los que están ¿qué? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo nos ha enseñado la tensión que aún, ¿cierto?, permanece en nosotros, tratando de, ¿cierto?, dejarnos conducir por la carne. Y cuando hablamos de carne, no estamos hablando, recordemos, no estamos hablando de hueso, de tendón, no estamos hablando de naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Es decir, que lo espiritual no es versus lo material, no es versus, o sea, lo espiritual se opone a lo carnal, y lo carnal es la naturaleza pecaminosa que aún, ¿cierto?, hay rezagos en nuestra vida, pero que al fin y al cabo tratamos, ¿cierto?, y queremos, Pablo dice, quiero hacer, pero no lo hago, queremos obedecer a la ley del Espíritu, que es la que nos conduce. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora reconocemos que hay una ley del Espíritu, hay una obra que queremos hacer, hay un Dios al cual queremos glorificar, y eso hace que realmente nuestra vida cambie. El mundo no tiene ese sentido, el mundo quiere glorificar la carne, el mundo no tiene, ¿cierto?, la experiencia, el peso de la ley aún, pero la va a tener en un juicio venidero. Pero hoy estamos libres de ese juicio porque hemos sido ¿qué? Justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Vamos entonces a iniciar nuestro mensaje de hoy, versículo 12 al 17, 12 al 17, capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículos 12 al 17. 5 versículos, como todos los versículos de la Biblia, muy nutridos de palabra, muy nutridos de enseñanza, muy cargados de dirección e instrucción para cada uno de nosotros. Así que los invito a que nos coloquemos en pie para leer estos 5 versículos y darle la gloria a Dios, porque cuando leemos en comunidad, cuando abrimos su palabra, queriendo que Él nos hable, estamos glorificando su santo nombre. Dice la palabra, capítulo 8, versículo 12 en adelante, del versículo 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Pero no solamente eso, y sigue diciendo, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta instrucción, por esta enseñanza, por esta esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, y que hoy reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos nuestra ignorancia, reconocemos nuestra debilidad, y Padre, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Padre, te pedimos hoy el conocimiento, Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas. El entendimiento, Señor, que podamos reflexionarlo para que sabiamente, con esa sabiduría que viene de lo alto, podamos aplicarla a nuestra vida y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Gracias, buen Dios, te pido esa palabra, Señor, venida de ti, que no sean palabra de hombre, que no sean, Señor, mis puntos de vista, que no sean mis ideales, sino que sea tu perfecta enseñanza, obrando en cada vida y cada corazón. Gracias, buen Dios, y oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Así que la palabra que aparece acá, ¿cierto? Ya hemos visto esa tensión entre seguir la voz de Dios y seguir la dirección de la carne. La obra, ¿cierto?, para darle la gloria a Dios o para alimentar a la carne. Y la carne son esa naturaleza pecaminosa. Hemos dado ejemplos de pronto entre dedicarle 2 horas a la Biblia o dedicarle 2 horas a una película o a algo que no nos edifica. Es un ejemplo para decir a cuál voz estoy siguiendo. ¿Qué quiero hacer? ¿A quién quiero satisfacer? ¿A mi carne, deleitándome de pronto en videos de YouTube que no me edifican? ¿O siguiendo la voz del Espíritu, quiero alimentarme con esta comida, con este gourmet que tengo en la palabra, siguiendo la voz del Espíritu? ¿A quién le estoy obedeciendo? Allá en su casa usted podrá tener la respuesta. Allá en su trabajo usted podrá tener la respuesta. Donde quiera que vaya, usted podrá tener, si es creyente, tener conciencia a quién le está obedeciendo, si a la carne o al Espíritu. Es algo que se llama conciencia. Un paréntesis. ¿Cómo, perdón? ¿Está temblando? No, mira. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué es lo que estábamos hablando en el primer tiempo? Cuando la iglesia estaba orando y Pablo una vez estaba, entonces los apóstoles, ¿y qué pasó? Ah, bueno, entonces quizás, bueno, no deje de orar por susto. Bueno, ha temblado, ¿cierto? Ha temblado, pero yo no sentí porque si no se estaría moviendo esto, no se está moviendo esto. ¿Qué tomó mi hermana? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, bueno, perfecto.
No hay temor, ¿cierto? Ok, perfecto. ¿Hay alguien aquí preso? Se salgan las cadenas, se suelte toda cadena. Ok. ¿Listos? Bueno, me avisan porque yo no sentí, entonces si se comienza a caer cosas, me avisan porque yo estoy concentrado acá. Y de pie, bueno. Así que, gracias mi hermana, he perdido el hilo de la conducción. Entonces vamos a comenzar otra vez, no. Entonces, cada uno tendremos, y un paréntesis, algo que se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y prácticamente es lo que usted aprende, o sea, hay una conexión, ¿cierto? Conciencia, conocemos, reflexión, ¿cierto? Entendimiento, reflexionamos qué quiere decir ese conocimiento, y la aplicación. Conciencia es la conexión que hay entre el conocimiento y la aplicación. Así que cuando yo conozco, reflexiono de manera adecuada y aplico de manera adecuada, todo está en línea, mi conciencia está tranquila. Pero no puede haber una conciencia tranquila cuando yo conozco que la Biblia me dice que no mentirás, entiendo que de pronto puedo mentir y aplico la mentira, hay algo en mi conciencia que me inquieta, porque estoy aplicando de manera errónea la palabra. La palabra me dice no mentirás, pero estoy diciendo mentiras. Entonces mi conciencia me está diciendo, ojo, lo que acabas de aprender, conocer, no lo estás aplicando conforme a lo que está enseñando. Es como cuando alguien toma un curso de conducción, ¿cierto? Y de pronto en lugar del cambio da otra cosa y de pronto con el freno pretende acelerar. Y alguien le dice, no, con el freno no vas a acelerar, ¿cierto? Vas a frenar. No es lógico. Y en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Hay algo que nos dice en nosotros que el adulterio, que la fornicación, que la codicia es pecado. Hay algo. Pero si ya aprendemos eso y aplicamos eso, o sea, que no lo tenemos en cuenta, hay algo que nos está inquietando, ¿cierto? Nos está inquietando decir, ojo, algo está pasando en tu vida, no es por ahí. ¿Vamos ahí? Listos. ¿Por qué dice acá? Entonces, si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cierto? Si vivimos conforme a la carne. Y nuevamente estamos hablando de la carne es naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Naturaleza pecaminosa. Castigar la carne no es aguantar hambre. Ay, voy a castigar la carne, no a comer en 7 días. Pues ganar una úlcera, llegar a la EPS y pues más le van a masacrar más la carne precisamente por eso, ¿cierto? Entonces, no es eso. Castigar la carne es darle la dirección de su vida al Espíritu Santo. Buscar las obras que glorifiquen a Dios. De resto, vamos a malinterpretar, como en la historia se ha malinterpretado, castigar la carne, entonces vamos a lacerarnos, vamos a caminar, vamos a subir Monserrate con piedritas, vamos a aguantar hambre, no es eso, ¿cierto? No es privar, ¿cierto?, este cuerpo de lo que Dios nos ha dado, porque al fin y al cabo nos ha dado un sentido del gusto para alimentarnos, para deleitarnos en el alimento, para todas estas cosas, ¿cierto? Y hay algo muy interesante, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que las obras de la carne, ¿cierto? Para matar eso, dice acá, para hacer morir las obras de la carne, ¿qué hay que hacer? Vivir conforme al Espíritu. Es la manera. Para matar la carne hay que vivir conforme a la dirección del Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. Y la dirección del Espíritu siempre me va a dirigir ¿a qué? Valga decirlo de esa manera. A hacer la voluntad del Padre. A glorificar al Padre. ¿En qué? En toda mi dinámica de mi vida. Por eso cuando el cristiano, lo hemos dicho, siempre vive en constante crisis. Si usted no vive en crisis, entonces tiene que replantear su cristianismo. ¿Por qué? Porque ante toda situación, el cristiano siempre tiende a decir, ¿glorifico a la carne o glorifico al Espíritu? Esta decisión, y lo hemos hablado en decisiones, esta decisión que va a tomar, ¿qué? ¿Glorifica a Dios? Si no lo glorifica, no tomo esa decisión. Si lo glorifica, tomo esa decisión. Siempre vamos a tener esa constante crisis en nuestra vida como creyentes. El mundo no la tiene. El mundo no tiene esa crisis. El mundo siempre, por más buenas obras que haga, siempre va a estar dentro del mundo de la carne, ¿cierto? De su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué era necesario matarnos? ¿Por qué es necesario morir? ¿Por qué es necesario entender que
de esta manera, del hombre natural, no puede o Dios no nos enseña que es algo que pasa inmediatamente, sino que hay un proceso como tal, y hay un proceso que se llama santificación. Una vez justificados, ahora entramos en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es abandonar paso a paso, día a día, las cosas que hacen parte de la naturaleza pecaminosa. Eso se llama santificación. Obrada por el Espíritu Santo también. Pero también el Espíritu Santo, hablando de neumatología, y eso va a ser muy interesante, dice, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso para el mundo no lo afecta en nada, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero al creyente sí, a nosotros nos afecta, porque Él mismo da, ¿qué? Testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Es el que da testimonio. Yo no le puedo decir, yo puedo de pronto aparentar santidad. Oh, mira qué santo el pastor, mira, wow, cómo levita, ¿cierto? No siente ni siquiera los temblores que se pueden presentar. Ese hombre es muy santo, ¿cierto? Pero quien da realmente el testimonio, la pertenencia, mi identidad de ser una nueva criatura, ¿quién es? El Espíritu Santo. Yo no puedo engañar a Dios. Habíamos hablado que en el Face hay perfiles y filtros engañosos. Los filtros engañan, ¿no? No podemos tener filtros espirituales delante de Dios. Dios nos conoce tal como somos, ¿cierto? ¿Los filtros para qué se utilizan? Para más belleza, más... Uy, mire, wow, mire el pastor cómo se ve pispo con más cabello. No hay filtro espiritual, ¿cierto? Con Dios no hay filtro espiritual. Voy a estar delante de Dios como soy realmente. Pero ese espíritu de adopción, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora, muy interesante, porque ahora nos enseña que hay un nuevo vínculo con Dios, que es adopción. Somos adoptados, ¿cierto? Ahora habla de un espíritu de adopción, ¿cierto? El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre para algunos contextos suena terrible. No le diga Abba Padre, eso es terrible. Pero es que el mismo contexto me está diciendo que podemos decirle Abba Padre. Para algunos contextos religiosos dice, eso es terrible porque el hombre jamás. Pero acá dice, por el cual que clamamos Abba Padre. Y como muchos estudios dicen, es un término cariñoso, es un término muy filial con el Padre Celestial, con el Dios poderoso. Pero acá la misma Biblia nos está avalando de que por ese espíritu podemos clamar Abba Padre. No más. Dice ahí que algunos de pronto digan eso es terrible. Y sí, en algunos contextos dice no podemos tener semejante confianza con el Señor, pero es el Espíritu Santo que nos dirige y nos guía a que podemos tener esa nueva relación con el Señor de adopción. ¿Listos? ¿Qué significa la adopción? Entonces, hoy en día el término de adopción, sobre todo en nuestro contexto, si lo entendemos, esa adopción la entendemos como se aplica hoy en día, vamos a entenderla de una manera terrible, ¿cierto? La adopción ha sido totalmente desvirtuada y hoy en día tenemos ejemplos de adopción. Usted verá, por ejemplo, en algunas páginas, ¿cierto? Yo consulto el Face simplemente para tener ilustraciones para traer aquí a las predicaciones. Entonces dice, adopte una mascota. Y uno dice, ay, sí, pobrecito el perrito, adoptémoslo. Y entonces, claro, hay ternura, pobrecito, no tiene quien cuida al perrito, al gatico. Y bueno, a veces la gente dice, al pastor no le gustan las mascotas. Eso se ha regado ese cuento y bueno, eso me han hecho una oficina de prensa muy interesante. No es que no me gusten. A mí me gustaría de mascota un marranito. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y qué mejor para diciembre? Chévere, ¿no? ¿No le parece bonito? Chévere, tener una vaquita o una gallinita. Mis hijos algunas tuvieron mascotas y terminaron en un sancocho. Bueno, no. Entonces el término de adopción ha sido totalmente desvirtuado, porque ahora estamos hablando de que adopte a un animal que no es de su naturaleza, que no hace parte de su especie. Es decir, que si nosotros comenzamos a aplicar lo que se entendía en el momento en que Pablo está escribiendo, aplicarlo hoy,
usted estaría dispuesto, y claro, hay gente loca, y bueno, espero que acá no haya gente loca, estaría dispuesto a darle todos sus bienes a esa mascota, porque eso tiene que tener el término de adopción acá en este contexto, ¿cierto? En este contexto. O sea, si usted está dispuesto a darle, adopte la mascota, perfecto, listo. Deje de morir de hambre a un hermano, deje de morir, pero igual, adopte al perrito y no deje de morir de hambre, ¿no? Es diferente. Así que el término de adopción tiene que ver cómo es que ahora, ahora, al haber perdido esa naturaleza divina, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, el hombre fue creado de manera que perfecta, pero por causa de su pecado, el hombre ha desvirtuado esa imagen y semejanza de él, así que hemos perdido esa naturaleza original y Dios tiene que hacer algo, o mejor, va a hacer algo, Dios no tiene que hacer cosas, Él va a hacer algo a favor del hombre para que el hombre vuelva, ¿cierto?, a tener relación en esa naturaleza. Ya perdimos la esencia original, ya perdimos esa imagen y semejanza de Dios original que había en la primera pareja. Por causa del pecado de esa pareja, todo está distorsionado, ¿cierto? Todo en nuestra naturaleza. Si usted no cree, póngase usted a pensar en qué gasta sus pensamientos. Usted ha dicho mentiras, entonces vuelve el tema de la ley. Ha dicho mentiras, ha tenido malos pensamientos, malos deseos, ha codiciado cosas. Si todo o alguna de las cosas anteriores es sí, ahí damos un ejemplo de que sus pensamientos, toda su naturaleza ha sido afectada por el pecado. Toda su naturaleza ha sido afectada por el pecado. Nuestra naturaleza, nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Así que Dios va a hacer algo y nos está enseñando Pablo que ninguno tiene excusa, que todos han sido destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos sido muertos por causa del pecado. Es lo único que merecemos nosotros es que el infierno, es lo prácticamente, en otras palabras, lo natural que puede salir de nosotros no es otra cosa sino el pecado. Por eso todos estamos destituidos. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, separación de Dios. Y Dios es un Dios santo, no puede negociar con el hombre. La salvación no es un acto, podríamos decir, no es el resultado de la bondad de Dios como tal. Me explico, yo doy el ejemplo, esta mañana lo estábamos hablando, de pronto alguien peca contra mí o algún hermano peca contra usted, de pronto alguien me dijo una mentira. La mentira es pecado, ¿cierto? Y yo de pronto le digo, no, mi hermano, no hay problema, tranquilo, fresco, no hay problema. Y Dios va a decir, bueno, si hay mucho y un gran problema, porque el pecado es pecado. Entonces nosotros somos muy livianos contra el pecado. Nosotros nos creemos más buenos que Dios. Pero Dios, aún una mentira piadosa, no va a decir, no, fresco, chino, que no hay problema. Dice, tienes que morir, porque eso es pecado. Aún un poquitico de pecado, no puedes entrar, no puedo tener comunión contigo, no puedo tener relación. Así que eso nos abre un panorama muy interesante y muy importante de saber que las consecuencias del pecado es separarnos de Dios, un resultado, ¿cierto? Así que tenemos que entender lo de la adopción. ¿Por qué si Dios nos creó a imagen y semejanza, ahora por qué nos va a adoptar? ¿Por qué hace eso de la adopción? ¿Cómo es que Él va a adquirir nuestra naturaleza, venir a nuestra propia naturaleza y podernos adoptar, ¿cierto? Lo mismo, si yo quiero adoptar un gatico, tendría que convertirme en gatico, ¿cierto? En los términos que tenemos adopción aquí en la Biblia. Pero eso es imposible, aunque algunos quieran ser caballos. Sí, ahora está el transhumanismo, creo, eso de todo es ahora trans, ¿no? Ahora todo es trans. Entonces alguien amaneció con ganas de sentirse un dálmata, entonces actúa como dálmata, ladra como dálmata y nadie le puede decir nada porque la ley lo protege. Terrible, ¿no? Pero esos son los tiempos. Ahora, ¿cómo es que vamos a ser adoptados si tenemos dos naturalezas diferentes, ¿cierto? Dios tiene una naturaleza perfecta, una naturaleza divina, una naturaleza santa. ¿Cómo es que ahora va a vincular al hombre, siendo pecador, siendo terrible, a una naturaleza perfecta y santa como la de Él? Vamos a ver varias cosas, por eso anotar, porque de esto depende como la gran conclusión de lo que hemos hablado como el articulador y lo que vamos a practicar y tener día a día muy presente en nuestras vidas. ¿Qué sucede? La adopción hoy en día de pronto se da como un tema de emocionalismo, de sentimentalismo,
pobre pareja, no puede tener niños porque son dos hombres y qué pecado, entonces la ley hay que favorecerlos porque pobrecitos, ¿cómo no van a tener descendencia? Y la ley les da un niño, desconociendo obviamente los derechos del niño. O mujeres, entonces vamos a ver que en el contexto romano la adopción tenía un carácter muy especial, unos elementos muy particulares que realmente tienen que llamarnos la atención porque Pablo posiblemente está muy seguramente agarrando estos elementos de adopción en el Imperio Romano, de ahí salen estos términos legales, y tratando, ¿cierto?, de hacer esa analogía con la adopción del padre. Tenemos que ver entonces que la adopción en el Imperio Romano podía darse sencillamente porque alguien quería desvincularse de una familia y asociarse a otra familia. No necesariamente tenía que ser un huérfano, no necesariamente tenía que ser alguien, no, de pronto alguien que tuviera la capacidad podía adoptar. Yo tendría que ser mayor, por ejemplo, yo podría adoptar a alguno de ustedes si tuviera más de 16 años, de alguien que tenga acá, yo tendría que llevarle 16 o 18 años para tener una condición de poder adoptar a esa persona. ¿Listos? Entonces, si alguien tiene 16 menos que yo, tendría que tener por ahí 15 años, ¿cierto? Más o menos. Entonces, bueno, está bien, ya. He pecado, he dicho mentiras. Muy bien, era a ver si estaban atentos. Pero yo podría adoptar personas de 40 años hacia abajo, bueno, 30 y algo hacia abajo. Podría adoptar independientemente si tiene plata, si no tiene, y yo lo podría adoptar, incorporar como hijo mío, y habían dos procesos en esa adopción. Uno, el primer paso es que renunciara a esa familia natural, ¿cierto? Y renunciara a todas las costumbres de esa familia natural. Es decir, ya no tiene nada que ver con su papá, ya no tiene nada que ver con su mamá, ya no tiene que ver nada con las tradiciones de esa familia. Ahora va a ¿qué? A acoger las tradiciones y las costumbres de la nueva familia. Entonces hay dos elementos, uno de renunciar y otro de adoptar las nuevas costumbres, ¿cierto? Eso es adopción. Entonces, ¿qué sucedía? Que finalmente no importaba la edad, no importaba la condición, y de hecho en el Imperio Romano hay un ejemplo muy interesante en la historia. César, creo que se llamaba este emperador, adoptó a Nerón, y así fue que Nerón pudo ser emperador de Roma, porque no había ningún vínculo, ¿cierto?, biológico entre César y Nerón, sino Nerón fue adoptado por César y Nerón era mayor, o sea, era mayor que el hijo natural de César. Así que el hijo natural podría haber sido el sucesor, pero Nerón, ¿cierto?, al ser adoptado, sucedió a César en su imperio. Así que no tenía nada que ver con pobrecito, no. Era simplemente adquiría los derechos como todos los hijos, ¿cierto? Es decir, al adoptarlo yo, tenía exactamente los mismos derechos. La persona adoptada, el hombre adoptado, tenía exactamente los mismos derechos de los hijos naturales. Aquí no había diferencia, exactamente iguales, ¿cierto? Entonces comenzamos a entender esto de la herencia, comenzamos a entender esto de coherederos. ¿Cómo así? O sea, y es interesante. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el primogénito era el que ¿qué? El que llevaba la mejor parte. Pero en el Imperio Romano, la ley romana dice, bueno, un momentico, acá ni el primogénito ni el menor. Acá todo el mundo por igual, ¿cierto? Por igual. Entonces, wow, pero buenísimo, ¿cierto? Todos por igual, independientemente si era adoptado o si era un hijo natural. Tenían los mismos derechos. ¿Qué tiene que ver esto entonces? Porque comenzamos a entrar desde la perspectiva de Pablo, que está hablando de esa adopción, renunciando a una naturaleza y acogiéndose a una nueva naturaleza, renunciando a las costumbres y prácticas de esa vieja familia y adoptando las costumbres y prácticas de la nueva familia. Es así. Algo interesante, y yo sé que eso les llamaría la atención a más de uno, es que si esa persona que va a ser adoptada tenía deudas, en la medida en que era adoptada, ya no tenía deudas. Así que eso era fabuloso. No había deudas, no era deudor de nadie. Entonces, bueno, vamos a pedir un crédito bien grande y que alguien me adopte.
Entonces, funcionaba, ¿cierto? Interesante porque toda la naturaleza, todos los derechos, todos los beneficios, incluso el no tener deudas, si tenía deudas, el tener, ahora ser adoptado, era una vida totalmente diferente, totalmente diferente. Y eso incluía su parte económica. Entonces uno dice, uy, no, así que no le gustaría ser adoptado, ¿no? Entonces uno dice, pues claro. Y comenzamos nosotros a entrar entonces en ser deudores, ¿cierto? Antes éramos, ahora ya no, ¿cierto? Ya alguien pagó, ¿cierto? Ahora comenzamos a ver los resultados de ser adoptados, viéndolo desde el contexto romano en ese momento, qué significaba la adopción o los resultados. Quiero ver entonces desde Génesis nuevamente cuál es el lío, y por eso digo atención y paciencia. Si vuelve a temblar, no le ponga cuidado. Ahora sí se cae, pues ahora sí. Génesis capítulo 4, versículos 1 en adelante. Génesis capítulo 4, versículos. Ahora, yo quiero poner mucha atención porque voy a dar versículos, varios versículos acá para poder profundizar, poder entender un poquito más el tema de la adopción. Así que podamos tener muy claros, hay muchos versículos que voy a dar hoy, pero es muy necesario, mis hermanos. Capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Qué dice acá? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que acá vemos la primera pareja que ya tienen relaciones y producto de esas relaciones vienen dos hijos, Caín y Abel. Caín tiene un nombre, un significado muy interesante, y yo he adquirido, es el nombre de Caín, el significado de Caín es he adquirido, es decir, yo he adquirido, es el significado de Caín como tal, yo he adquirido. Así que vemos acá, ya sabemos la historia de Caín y Abel, o sea que no la vamos a repasar, sabemos que vino Caín, trajo una ofrenda, vino Abel, ¿cierto? Trajo otra, y producto del resultado de la aceptación de Dios en cada uno, Caín, ¿qué hizo? Mató a Abel. Tenemos que pasarnos, o sea que aquí vemos simplemente que Adán y Eva tienen hijos, son hijos naturales, uno le salió bueno y el otro no tan bueno, ¿cierto? Y el malo mató al bueno, ¿cierto? El malo. Hasta ahí dice uno, tremendo. Ya acordémonos que esta relación se lleva después de la expulsión del Edén. O sea que ya después del pecado. Así que no es gratuito que Caín haya matado a Abel, porque ya la naturaleza del hombre había cambiado, se había distorsionado, ya su perfección con la cual fue creado ya se había distorsionado, y por eso entró el asesinato en este momento. Ya su mente, sus motivaciones, su corazón. Pero lo interesante es que alguien tuvo que enseñarle a Caín ser labrador, y alguien tuvo que enseñarle a Abel ser pastor. ¿Quién fue? Pues finalmente su padre Adán, porque Adán tenía la misión de ¿qué? Labrar la tierra, sojuzgar la naturaleza, cuidar los animalitos, y necesariamente cada uno tomó una especialidad diferente. ¿De dónde vino? De su padre. ¿Quién se lo enseñó? Su padre. Entonces, uno se fue por ser labrador y otro se fue por pastor de ovejas. Hasta el momento, todo bien. Pero entonces sabemos la historia, el desenlace, y quiero más adelante en versículo 16 del mismo capítulo 4. Salió pues ¿quién? Caín delante de Jehová. O sea que él se aparta de Jehová, se aparta de Dios. Y habitó en la tierra de Nod. Más adelante Nod va a ser recuperado y más adelante vamos a ver esa enseñanza. Al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz ¿a quién? A Enoc. Pero este Enoc no es el mismo Enoc descendiente de Seth, sino es Enoc descendiente de Caín. Este Enoc, ¿cierto? Es diferente. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces aquí viene el fundamento de la carnalidad. Caín sale lejos de la presencia de Dios, funda una ciudad, no glorifica a Dios,
¿El nombre de quién le pone esa ciudad? El nombre de su hijo. Es decir, viene el fundamento de la soberbia del hombre, viene el fundamento del egoísmo, de la vanagloria, del deseo de los ojos, de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Por qué hace eso Caín? Bueno, contrastémoslo con el versículo 25, más adelante 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque, dice acá, Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mire el contraste tan interesante. Mientras la descendencia de Caín hace honor a la tierra, hace honor al hombre, la descendencia de Set hace honor ¿a quién? A Dios. Comienzan a invocar el nombre de Dios. Entonces comenzamos a ver un contraste muy interesante. Dos hermanos, pero tienen dos tendencias diferentes. Tendencias diferentes. Uno a privilegiar al hombre, pero otro a glorificar e invocar el nombre de Dios. Ya comenzamos a ver la tendencia de la naturaleza, que hay algo bueno en lo malo y hay algo malo en lo bueno. Hay una tensión acá. ¿Vemos ahí? Así que los dos son hijos naturales. El tercero, Set, quiere decir compensación. Set quiere decir provisión de Dios. Es decir, que en medio de la tragedia del hombre, en medio del pecado, Dios mismo va a proveer un hijo a esa pareja y la descendencia de ese hijo van a comenzar, dice la palabra, ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Dos hijos naturales, pero con dos diferentes tendencias. Ahora, como Set es la provisión que Dios ha dado, fíjense ustedes cómo en el caso de Caín, ¿cierto? Yo he adquirido, dice Eva, yo he adquirido, es decir, el yo, el egoísmo, yo he adquirido varón. Pero ahora Eva tiene que reconocer que Set es la provisión que Dios da. Oye, entonces comenzamos nosotros a ver este tema de la naturaleza paternal. Pero ¿qué más sigue diciendo acá? Seguimos porque acá comenzamos a ver ya algo mucho más interesante. Sigamos, acordémonos que los capítulos vinieron recientemente, pero el relato sigue. Capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones ¿de quién? De Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ahora se está remitiendo nuevamente a la creación, cómo los hizo, cómo los creó, y dice a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿a quién? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que Adán, siendo imagen y semejanza de Dios, Adán va a engendrar un hijo, imagen y semejanza de él. No dice lo mismo de Caín, lo dice desde Set. Mis hermanos, las genealogías en la Biblia son muy importantes, porque nos van a lanzar datos para poder entender el drama, ¿cierto? Y la historia de la salvación. Si yo no entiendo por qué la Biblia nombra tantos nombres y tanta descendencia y se me pierden datos, porque de pronto se nos pierde el dato de que por qué hace énfasis en la descendencia de Set, pero no hace tanto énfasis en la descendencia de Caín. Y vamos a ver. Y es tan acentuado la descendencia de Set que viene capítulo 5 y marca los años y las generaciones de la descendencia de Set, pero no hace lo mismo con Caín. Así que este es el hijo. A través de esta línea de Set iba a venir ¿qué? Un linaje prometido. ¿Vamos ahí? ¿Qué más dice acá? 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, vemos ahí los linajes. Los linajes son muy importantes. Hasta aquí vemos hijos naturales, engendrados naturalmente, pero ya sabemos y entendemos aquí que lo que hizo Adán fuera del Edén,
en su naturaleza caída es engendrar hijos de su misma imagen y naturaleza. Es decir, ya afectados por el pecado. De ahí en adelante, todos los seres humanos van a traer la consecuencia de ese pecado. Nos hemos separado de Dios, nos hemos desvinculado de Dios por causa de nuestro pecado. Caín en el Nuevo Testamento nos da a entender que era del maligno, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero también Set lo encontramos en el Nuevo Testamento incorporado a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí en Lucas. Entonces vamos a ver cómo esos dos linajes, ¿cierto?, van a generar dos naturalezas, pero independientemente hay algo que Dios va a hacer para volvernos a vincular de manera perfecta con Él. No puede ser por nuestra naturaleza, porque no hay manera de llegar a Dios por medio de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es ¿qué? Pecaminosa. Tiene que ser una obra que sale de la iniciativa de Dios, en perfección de Dios, para volvernos a vincular a Dios en su propósito original. ¿Cuál era las características de la adopción? Entonces ya hemos hablado en algunos, ¿cierto? La persona adoptada perdía todos los derechos que le hubiera correspondido en su vieja familia. Ya recordemos lo que hemos, ¿cierto?, en el derecho romano. Es decir, ya no pertenecía, renunciaba a esa vieja naturaleza, a esa vieja familia. Era uno de los resultados. Y adquiría todos los derechos de un hijo legítimo de la nueva familia. Fabuloso, ¿cierto? Todos los derechos, la herencia, los poderes, todo de la nueva familia. Pero también quedaba automáticamente constituido heredero de las propiedades de su nuevo padre. Así a ese padre le nacieran hijos después, pero quedaba también ¿qué? Como heredero de esa nueva herencia en la nueva familia. Para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Es decir, es como si esa persona volviera a nacer, un nuevo registro civil, una nueva cédula, una nueva identidad, un nuevo apellido, unas nuevas costumbres. Entonces ya nos hace entender eso de la adopción en Cristo, nos hace entender cómo va Pablo enseñándonos por analogía, pero entendiéndolo desde la adopción en los términos y en los tiempos del momento de Pablo. Si lo entendemos al momento de hoy, va a ser una calamidad, ¿cierto? ¿Por qué? Nuevamente, porque la adopción de hoy es el resultado de una necesidad afectiva, pero es que Dios no tiene necesidades afectivas. Dios no tiene necesidad de crearnos, Dios no tenía necesidad de adoptarnos. Es decir, que la adopción en términos de Pablo, en términos del derecho, era porque Dios ¿qué? Quiso. Dios quiso hacerlo. No tenía necesidad de hacerlo. Dios no tenía necesidad, tenemos que ir antes de la fundación del mundo, Dios no tenía necesidad de crearnos. Si Él tuviera necesidad de crearnos, entonces dejaría de ser Dios. Dios no tiene necesidad de nada de nosotros, ni siquiera de la alabanza, ni siquiera de la gloria, porque si tuviera necesidad de que nosotros le diéramos gloria, dejaría de ser Dios. Ahora, nos ha creado, y recordemos, nos ha creado como resultado de su bondad. Dios es un Dios bondadoso. El resultado de la bondad, porque Dios es un Dios que da. Esa es la bondad de Dios, un Dios que da vida, que da creación. Es un Dios que constantemente vemos la bondad de Él. ¿Sí o no? ¿Usted experimentó la bondad de Dios hoy? ¿Quién le dio el aire que respira? ¿Quién le dio los pulmones para que usted respire ese aire? ¿Quién le dio el descanso? ¿Quién le da las fuerzas? ¿Quién le da el trabajo? ¿Quién le da? Es parte de la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifiesta aún en las personas más malas que pudiéramos nosotros decir. ¿Por qué? Vaya a estos cultivos ilícitos. Allá llega la luz del sol, llega la lluvia, llega. La bondad de Dios es un atributo que Dios no puede ocultar. La bondad de Dios es diferente a la justicia. Pero también el cuarto aspecto, entonces tenemos que la persona adoptada
perdía toda su vieja vida, es decir, sus costumbres, su naturaleza, pero automáticamente quedaba constituido como heredero. La vida de la persona era borrada, se borraba completamente ese historial, y es tan así que hasta lo borraban de data crédito, ¿no? De Covinok. Es una ilustración, ¿no? Chévere, ¿cierto? En ese sentido. Pero para la ley e hijo de su nuevo padre, todos los sentidos, la historia de Roma contaba, y era lo que decía, un caso que dejaba bien claro hasta qué punto está la verdad. Esto es una recopilación de una enciclopedia teológica de historia sobre la adopción en Roma. El emperador Claudio, lo que les comentaba, adoptó a Nerón para que le sucediera en el trono. No eran parientes, pero por adopción, ¿cierto? Asumió los privilegios de ser ¿qué? Descendiente o hijo del emperador. Muy chévere. Muy interesante y muy profundo esto. Efesios capítulo 1, versículo 4. O mejor, del 1 al 1. Bueno, de Efesios nos va a ratificar algo acerca de la adopción. Efesios capítulo 1, eso es muy interesante. Y podríamos decir, versículo 3, Pablo está saludando a la iglesia en Éfeso, y a partir del versículo 3 dice acá, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. Ojo con este término, en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando veamos la elección, cuando veamos predestinación, cuando veamos ese propósito antes, esa palabra es muy clave, en Cristo, para entender qué quiere decir esas cosas, en Cristo. Benditos, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo. O sea, y hago acá una afirmación, para recibir esa bendición espiritual, ¿en dónde tiene que estar la persona? En Cristo. Tiene que estar en Cristo para recibir las bendiciones espirituales. Dice acá, toda bendición espiritual. O sea que nosotros ya podríamos decir, Señor, bendíceme hoy. ¿Y la Biblia qué dice? Que ya nos ha bendecido. ¿Qué tenemos que decir? Gracias por tus bendiciones. O sea, ¿usted quiere más? ¿Queremos más? Ay, bendice mi trabajo, bendice mi salir, bendice mi entrar. Acá dice que hemos sido bendecidos antes de la fundación del mundo con toda bendición, con toda. Y comenzamos a ver algo muy chévere, muy profundo, muy interesante, porque acordémonos, Antiguo Testamento, el primogénito llevaba la mayor parte. Los romanos dicen, no, eso no, todos por igual. Pero acá dice, toda bendición para todos. Toda para todos es que estamos hablando en términos eternales. O sea, que usted tiene toda la bendición. Todo creyente tiene toda la bendición espiritual. Es decir, no está porcionadita. Somos 100 creyentes, entonces usted tiene un 10%, usted toda. O sea, esto desbarata el argumento romano de creerse más bueno que Dios. Porque acá no es partes iguales, acá es todo, toda bendición espiritual. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo, ¿cierto? Tenga eso presente, en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, para hacer que en amor, habiéndonos que predestinado para ser adoptados. O sea, que el creyente tiene un destino predeterminado para ser hijo de Dios. Ahí lo dice. ¿Vamos ahí? Predestinado para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos. Pero ahí viene, ¿por medio de quién? De Jesucristo. No hay otra manera de llegar a ser adoptado si no es a través de la obra de Cristo. No hay otra manera. Pero ojo, porque la palabra en Cristo es un a partir de, ¿cierto? Según el puro afecto de su voluntad, lo mismo.
el que iba a adoptar, ¿cierto? Podía tener más hijos y adoptaba simplemente porque quería. Ya, yo quiero adoptar. De pronto quiero adoptar a ese caballero que pasó ahí, lo adopto. Quiero adoptar a esa persona, lo adopto. ¿Por qué? Porque quiere. No solamente porque quiere, sino tiene el modo de hacerlo. Tiene el conocimiento de hacerlo. O sea, tiene las características para poder adoptar. Y ser adoptados, o sea que también, ¿cierto? Y es interesante porque entonces vamos a entender, versículo 5, volvamos a leer, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, no es una necesidad que Dios tenga de tener hijos, no es una necesidad que Dios tenga de sentirse acompañado, no es una necesidad de Dios el sentirse bueno, no es una experiencia como los humanos, adopto para sentirme más bueno, no. Es algo que viene de su perfecta y buena voluntad. Él quiere, Él quiso, así de sencillo. ¿Y para qué? ¿Cierto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que tenemos que entender que Él no nos escoge por ser santos y sin mancha. Nos aparta para ser ¿qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Así que no hay ninguna manera de venir limpios delante de Dios si Él no es el que hace la obra en nosotros. No, pues, yo soy tan bueno, Señor, hoy sí me siento santo y vengo delante. No funciona de esa manera. Porque el que nos hace santos, el que nos ha llamado para ser santos y sin mancha delante de Él es ¿quién? ¿Por qué? Entonces entendemos que la adopción es algo que nos vincula y nos da los mismos privilegios a todos por igual y nos da unos privilegios que no nos imaginábamos que fuéramos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos. ¿Sabes lo que eso significa? Pues yo no sé, porque eso lo vamos a entender en la eternidad. Es algo que ahorita no entendemos, pero es algo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Y que hoy, como oscuramente, podemos medio entender para ser santos y sin mancha. Queremos el poder y no la santidad. Es que, fíjense ustedes que Dios ya había determinado darle todo al hombre, pero el hombre quiso más. ¿Quiso qué? La autoridad y no la santidad de Dios. Y hoy en día seguimos luchando en la misma situación. La santidad la quiere el espíritu, la autoridad la quiere la carne. El poder quiere la carne, el poder quiere la carne, ¿cierto? La carne quiere el poder. Pero el que es hijo de Dios, ¿sigue qué? La santidad. Queremos la santidad. Queremos agradar a un Dios santo. Así que esto va a hablar muy fuerte a nuestra vida, porque finalmente, más adelante, Pablo va a seguir diciendo cuál es el propósito en los creyentes. Para que un creyente está destinado, Dios ha destinado a un creyente previamente para formar en él ¿qué? El carácter y la imagen de su Hijo. ¿A quiénes? A los creyentes. Y eso es muy importante entenderlo. Porque finalmente ya no tenemos vínculo con esa vida vieja. Ya no tenemos ninguna participación en esa naturaleza. Ya hemos renunciado. Así que hagámoslo práctico en nuestra vida. Si ya somos parte de una familia, y es la familia de Dios, ya somos hijos de Dios, no nos comportemos como hijos de ira. O sea, ya hay una nueva posición, una posición privilegiada, es decir, herederos, pero no somos privilegiados por ser herederos, somos privilegiados por ser adoptados, con privilegios de herencia. ¿Cuánta gente mata por herencias? Tremendo, ¿no? Hasta hay casos en donde los hijos matan a los papás por una herencia, donde entre los hermanos se matan por una herencia. Es tremendo. O sea, ahí está, ¿cierto? El deseo del hombre del poder y no la santidad. Pero Cristo vino para hacer esa obra perfecta y que nosotros pudiéramos ser adoptados por parte de Dios. ¿Vamos ahí? Entendiendo un poquitico desde Génesis el tema del vínculo natural, la naturaleza del hombre,
Y ahora, ¿por qué Dios va a adoptarnos? Porque ya no somos hijos, ¿cierto? Ya no tenemos, ¿cierto? Y tiene que adoptarnos, ahora darnos una nueva vida. Tiene que matarnos, ¿cierto? Tenemos que morir a esa carne para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Es una nueva experiencia. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Esto no es sencillamente, y por eso decimos, y por eso conocemos que la vida nueva, que la vida eterna no tiene que ver nada con religión. Si fuera con religión, tendríamos que sujetarnos a un rito, a unos rituales, de pronto hacer ciertos rituales para agradar a Dios. No, agradamos a Dios solamente porque Dios nos ve a través de ¿quién? De Cristo. Él nos ve a través de Cristo. El pecado ya no mora en nosotros. La paga del pecado, que es muerte, ya ha sido pagada ¿por quién? Por Cristo. Así que por eso podemos decirle, Abba, Padre. Tenemos un vínculo filial por esa adopción. ¿Cómo nosotros vemos ahora a Cristo? ¿Cómo ahora es que si entendemos un poco más de Hebreos, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 2, ¿cierto? Capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Ver a partir del versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿a quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra. Miren lo interesante. Dice que Jesús fue hecho un poco ¿qué? Pero en su naturaleza humana. En su naturaleza humana. Es decir, ¿cómo es que el Dios poderoso se despoja, ¿cierto?, de esa gloria y viene en forma de hombre? Es un hecho un poco menor que los ángeles, dice acá. A Jesús, explica, acá no está hablando de cualquier persona, acá no está hablando del ser humano. Dice a Jesús, coronado de ¿qué? De gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, Él se hace hombre para poder morir. ¿Se acordémonos? Nuevamente el hilo conductor, ¿se acuerda? Nace para ¿qué? Poder morir. Y muere para resucitar. Para que por el nacimiento y su vida perfecta tuviéramos un modelo de conducta delante de Dios, de carácter moral delante de Dios, para que por su muerte la paga de nuestros pecados fuera ¿qué? Cancelada, pero para que por su resurrección fuéramos justificados. O sea, es todo, ¿cierto? Algo muy consecuente y muy lógico dentro del plan de Dios. Repitamos de pronto para los que no han estado en esta, aunque lo he dicho en varias enseñanzas, si Dios tiene una vida perfecta pero no muere en la cruz, no hay remisión de pecados. Por eso cuando a él quisieron coronarlo como rey, dice, no, él iba a ser rey, pero sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que si él hubiera sido coronado rey sin ir a la cruz, aquí estaríamos todos perdidos. Todos estaríamos perdidos. Porque él vive una vida perfecta para hacer un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Dice que muere por todos, gustase la muerte, ¿cierto? La muerte por todos. Es decir, así nosotros muriéramos, no había manera de pagar el pecado. Cuando una persona muere sin Cristo, muere sin arrepentimiento, muere sin reconocer un Salvador, tiene un destino terrible que es la ¿qué? La muerte eterna, la condenación, el infierno. No hay otro destino. La Biblia no nos habla de un tercer destino. Lo siento, no hay esa expectativa en la Biblia. Así que la muerte por todos, porque convenía. ¿Qué dice ahí? Versículo 10. A aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos ¿qué? Hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué perfección?
porque va a experimentar una nueva dimensión en su carne, en su humanidad, y es la aflicción. Esa experiencia no existía en Dios. ¿La aflicción existía en Dios humanamente? No. Es experimentada a través de Cristo en su ministerio terrenal. ¿Dios había experimentado la angustia? ¿Dios había experimentado el dolor? ¿Dios había experimentado su propia ira? No. Pero en Cristo Jesús, en su humanidad, experimentó todas las cosas a las cuales nosotros también estamos enfrentados, pero la Biblia explica y aclara, pero sin pecado, sin pecado. Hijos, está hablando de hijos, puede traer hijos, porque el que santifica, por medio de la perfección, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, el autor de la salvación, ¿cierto? Y dice acá, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, es decir, todos somos, ¿cierto? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Jesús se avergüenza de llamarlo hermano a usted? ¿Usted se avergüenza de Jesús? ¿Lo predica? ¿Se avergüenza de sus convicciones? No. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Solamente por la adopción puede referirse a ese término. No hay otra manera. ¿Tenía Dios que adoptarnos? No era una necesidad de Dios, era la voluntad de salvarnos. ¿Y qué sigue diciendo? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y sigue diciendo, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces fíjense que éramos hijos de ira, sujetos al diablo, sujetos al imperio de la muerte, pero al ser adoptados, eso ya no tiene poder porque pertenece a otra vida pasada. ¿Por qué? Por la adopción. Tenemos una nueva posición, un nuevo título, un nuevo parentesco espiritual con el Señor. ¿Esto le parece una buena noticia? Amén. Amén. Nuevos privilegios, nueva posición. Y porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Interesante. Satanás cayó, una tercera parte que cayó, pero no hay salvación para estos seres. El hombre cayó. El hombre, la criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, ha caído y dice que vino a socorrer a esa descendencia, a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, nuevamente habla de hermanos. Es decir, nosotros nos llamamos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos. No hay manera, no podríamos, si hay una persona que no es hermano, tendríamos que decirle que es un pariente lejano. Si no es salvo, no podemos decirle hermano. Y dice acá, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar ¿qué? Los pecados del pueblo, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mis hermanos, la adopción también tenía un privilegio y era la protección que la persona recibía de parte de su padre. Ante cualquier amenaza, tenía la protección de su padre. Ante cualquier efecto legal, tenía la protección de su padre. Una herencia, el privilegio por parte de su padre. Esto nos hace ver que la adopción, en términos del contexto, en los tiempos de Pablo, entendiéndolo, comenzamos a dimensionar una nueva relación, esa relación que tenemos como hijos de Dios. No es una religión, es que ahora entendemos algo más. ¿Por qué le podemos llamar Padre nuestro? ¿Por qué le podemos llamar Padre celestial? ¿Por qué le podemos llamar Padre, Abba, Padre? Por la nueva relación que Él ha establecido
con la criatura perdida. Vino a ser tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. La mayor manifestación de ira, porque antes éramos hijos de ira, y la mayor manifestación de la ira de Dios cayó sobre la persona de Jesucristo. La mayor manifestación de ira no es en el Antiguo Testamento, no es, ¿cierto? Los profetas, no es. La mayor manifestación de la ira de Dios está en la humanidad de Jesús, su propio Hijo, en la cruz del Calvario. Por esa obra también hemos sido vinculados a la paternidad de ese Dios poderoso. Mis hermanos, eso tiene que mover nuestras entrañas, tiene que mover nuestra conducta, tiene que hacernos pensar y reflexionar cómo estamos nosotros comportándonos en el mundo. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos deseando? ¿Somos como Caín, labrando la tierra, haciendo riquezas acá en este mundo? ¿O somos como Abel, glorificando el nombre del Señor? O mejor aún, como Set, invocando el nombre de nuestro Señor. Nuestro hermano, el gran hermano, dice acá, y que no se avergüenza de llamarlo a usted hermano. Y no se avergüenza, porque el precio para que usted sea llamado hermano, el precio ha sido muy, muy alto, que la sangre y la vida de nuestro Señor y Salvador. Eso no es cualquier cosa, mis hermanos. Esto no es en una notaría. Esto es en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Padre, Dios eterno, gracias por tu palabra. Los invito a que nos coloquemos en pie, démosle la gloria y la honra. Agradezcamos con mucha reverencia a nuestro Señor por esa obra tan maravillosa de que hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Pensemos, reflexionemos y con toda reverencia, que hoy no salgamos siendo los mismos, sino renovados por su palabra, alimentados y guiados por su Santo Espíritu. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu enseñanza, porque, Señor, reconocemos que nos falta mucho para llegar a ese estándar, pero que solo es posible, Señor, ser agradable delante tuyo por ese sacrificio perfecto de tu Hijo amado. Gracias por, Señor, esas bendiciones. Dice tu palabra, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias, Señor, y perdona, Padre Santo, nuestro inconformismo, porque a veces se nos olvida todas las bendiciones que tú nos das, todos los beneficios de ser llamados hijos tuyos. Perdona nuestro inconformismo, Señor, nuestro desagradecimiento, nuestra ingratitud. Cuando nos lamentamos, cuando nos quejamos, bendito Señor, desconociendo nuestra nueva posición celestial y legal delante tuyo. Gracias, buen Dios, por adoptarnos. Gracias a esa obra que no trae vergüenza a tu nombre y poder ser llamados hermanos. Buen Dios, oramos por los que no tienen esa relación aún contigo. Oramos por nuestros familiares, nuestros amigos, los conocidos, el mundo, nuestros gobernantes, Señor. Todos aquellos, como tu palabra dice, están en eminencia. Oramos para que, Señor, tú traigas el arrepentimiento a sus vidas, a sus corazones, y puedan reconocer que necesitan un Salvador. Oramos para que reciban el regalo maravilloso de la vida eterna. Oramos, Señor, agradecidos contigo, dándote la gloria y honra que solamente te corresponde a ti, único Dios verdadero. Y a Jesucristo, Señor, a quien has enviado. Y oramos día a día para conocer más de ti, Señor, para tener una relación, Señor, como hijos tuyos, como verdaderos hijos que se deleitan delante de ti en tu presencia. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
a cada uno. Quiero invitarles, mis hermanos, a que dispongamos nuestros corazones para que continuemos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y cantemos con gozo que Él es nuestro Señor, Redentor y Roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en esta oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amado Dios y Padre Celestial, bendecimos, Señor, en esta tarde ya, Padre Celestial,
Gracias porque podemos presentarnos delante de ti confiadamente a este trono de la gracia, Señor. Recordando también, Padre Santo, que hemos sido adoptados como hijos tuyos, Señor. Recordando, Señor, que así como el hijo natural, también el hijo adoptado tiene los mismos derechos, Padre Celestial, que lo que tiene el hijo natural. Por esa razón, Señor, podemos entender que tú nos has rescatado y por cuanto te hemos recibido, Padre Celestial, somos considerados hijos tuyos. Por esa razón, Señor, nosotros podemos dar, Padre Celestial, generosamente, Señor, a través de nuestra ofrenda, Señor, lo que hemos preparado, Padre Celestial, realmente para entender que somos hijos tuyos y que también podemos seguirte glorificando incluso al dar, Padre Celestial. A ti la gloria y la honra que te corresponde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su seguir.
el cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Nuevamente, mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Estamos meditando en su palabra, en cómo nos muestra cómo hemos sido adoptados. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. No lo merecemos, pero lo hizo por amor, en su infinita misericordia. Entonces, estemos meditando en esto, alabémosle nuevamente, no solamente en este momento, sino cada día de nuestras vidas. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, casi más aún quiero amarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto.
sabor.